Gracias a todos. Ya se ha mencionado varias veces a lo largo de las sesiones la paradoja que es el hecho de que el Consejo de Indias sea reiteradamente mencionado en la historiografía y que no haya apenas monografías sobre el Consejo de Indias, salvo la excepción del siempre citado Schaffer, ¿no? Que hablamos de 1935, o sea, ya hace unas cuantas décadas. Solo una breve apunte de por qué puede ser eso, esa escasez de estudios específicos sobre el Consejo de Indias. Yo creo que algo tiene que ver la disociación que ha habido, y sigue habiendo en parte, entre el modernismo americanista y el modernismo de los reinos peninsulares, de los reinos europeos de la monarquía hispánica, ¿no? Es una realidad que modernistas españoles y modernistas americanistas nos hemos hecho poco caso, ¿no? Hemos dialogado poco. Y la cosa es que los modernistas en América tienden a estudiar instituciones de carácter local, regional, cabildos, audiencias, consulados, y los modernistas en España tienden a estudiar más los reinos europeos de la monarquía. Entre unos y otros, el Consejo de Indias forma parte de la administración central para los americanos y es América para los europeos. Entre unas cosas y otras, la casa sin barrer, ¿no? O sea, está en un territorio fronterizo donde se incursiona, pero como que no se queda, ¿no? Ahí posiblemente sea una más de las consecuencias de esa disociación, ¿no? De ver los espacios americanos y europeos no interconectados, sino separados y en contacto puntual, ¿no? Ese vacío nos llevó hace ya por más de 10 años a empezar a hacer estudios sobre el Consejo de Indias en el 17, a un grupo de doctorandos, hacer estudios sobre el Consejo de Indias en el 17, y ese esfuerzo ha cuajado en 3 tesis doctorales sobre el Consejo de Indias en el reinado de Felipe III, Felipe IV, Carlos II, con un apéndice espléndido que está hecho por uno de los doctorandos que ahora presentaré y nuestro colega del fondo, José Manuel Díaz Blanco. Las obras a las que me voy a referir, por orden de aparición, la primera fue la tesis doctoral de Arrigo Amadori, que la publicó en 2013 con el nombre de Negociando la obediencia. Ahí veis los subtítulos, que es el Consejo de Indias durante el valimiento de Olivares. El segundo texto relacionado con esta obra de Arrigo Amadori es el texto que he mencionado, hecho por Arrigo Amadori y José Manuel Díaz Blanco en el 2017. Es un capítulo de un libro, El Consejo de Indias durante el reinado de Felipe IV, un organismo clave del gobierno americano, publicado en la corte de Felipe IV. Estos dos trabajos están centrados, como ven, en el reinado de Felipe IV. Ahora veremos los temas que desarrollan. Continuando el avance, tenemos una tesis sobre el Consejo de Indias durante el reinado de Carlos II, que está disponible en los e-prints de la Complutense, y el último y recién llegado es el duque de Lerma, mejor dicho, la política y gestión para América durante la monarquía de Felipe III, ¿no? Que es la autora Amorina Villarreal. Es el Consejo de Indias durante el valimiento de Lerma. Cada uno de estos libros tiene su propio perfil, sus propios intereses, sus prioridades, temas más desarrollados, pero todos tienen en común que, si lo ven en el índice, el Consejo de Indias está presente constantemente, ¿no? Son obras en las que el Consejo de Indias comparte protagonismo con los validos o con los reinados, ¿no? Esta es la cantidad de temas que se plantean en estas 4 obras, que es imposible hacer relación de todas ellas. Entonces, yo he preparado un menú. Primer plato, tenemos
todos estos temas, ¿no? El Consejo de Indias en la política general de la monarquía, en la vida cortesana, en el sistema no, nos han dicho que sistema polisinodial no, en el régimen, ¿no? Régimen. Hay que corregir inmediatamente todo esto, ¿no? Régimen polisinodial, las formas de integración y prelación, lo hemos hablado esta mañana, política indiana, política dinástica, también ha salido a colación, consenso y negociación como vías de actuación política, la importancia de los vínculos personales, también vamos a ver, los vínculos intelectuales y reflexiones sobre América en la primera mitad del siglo XVII. Es el primer plato. El segundo, ya no hay postre, o sea, no se preocupe. Límites en la autonomía del Consejo. ¿Qué podía hacer el Consejo, ¿no? El debate sobre la Cámara, el mérito, la experiencia como mérito, que ya lo ha mencionado Morina, y luego toda una serie de estudios sobre los consejeros, ¿no? Estudios prosopográficos, vías de acceso, que son más habituales, ¿no? La venta de cargos, etc. Estos son algunos de los temas, ¿no? Entonces el criterio que me ha guiado es ir obra por obra espigando un par de cuestiones que me han parecido más novedosas o más relevantes, invitándoles a que consulten los libros, ¿no?, publicados. Ahora vamos a ir en orden inverso, ¿no? Vamos a empezar por Felipe III, ¿no? Aunque sea la última obra. A pesar del título, esta no es una obra sobre el duque de Lerma, con perdón a Morita. No, hay que ver el índice, ¿no?, para enterarse de qué va el libro, ¿no? Es una obra espléndida, a mi juicio, sobre el Consejo de Indias durante el valimiento de Lerma. Pero no es solo Lerma, es Lemos, ¿no?, es Esquilaches, la cantidad de intelectuales que contribuyen a hacer del Consejo en esa época un consejo diferente al que sería después, ¿no? Y entonces, uno de los temas que más interesan es, antes de los temas, ¿cuáles son los puntos de vista, los puntos de partida, ¿no? Es un estudio de historia política, de teoría política, de cultura política, que parte tanto de las ideas como de las prácticas, ¿no?, de las prácticas políticas, de las teorías de los intelectuales de la época y cómo eso se transmite a decisiones, cómo influye en la política el contexto cultural, ¿no? Y por eso es importante partir de las reflexiones que sobre América se hacen en la primera mitad del siglo XVII. Es increíble cómo en los primeros 20 años del siglo XVII se publican una enorme cantidad de textos señeros de la historiografía americanista, ¿no? Zapata Sandoval, Pedro de Valencia, hay una serie, en definitiva, amplísima de textos que influyen directamente en la toma de decisiones. Por eso es interesante prestar atención a estas obras, porque se convierten en referentes teóricos, intelectuales, de las obras que se irán desarrollando a lo largo del siglo XVII con temática americana, ¿no? Y estas obras, además, influyen en los consejeros porque se da una relación muy estrecha entre consejeros y tratadistas. Se escriben, se influyen, dialogan, comentan los libros, ¿no?, de unos y de otros. Y ahí tenemos a consejeros como Aguiar y Acuña, por ejemplo, ¿no? El mismo Solórzano no estaba en el Consejo entonces, pero fue enviado a Perú por Lemos, ¿no?, o por Lemos, para averiguar cómo era la situación. Entonces, los vínculos intelectuales son tan importantes como los vínculos personales. Este es el segundo punto de partida de la tesis de Amorina Villarreal. Primero es la cultura política, el segundo eje que articula buena parte del libro son los vínculos personales e intelectuales. Los vínculos personales pueden ser de parentesco, de afinidad, pero también de intercambio de ideas, ¿no? Entonces, a partir de estos dos puntos de arranque se va estructurando este libro, ¿no?
Ya ha mencionado Amorina esta mañana la importancia que se da en este momento a la experiencia. La experiencia se convierte en un valor de peso político, ¿no? Es uno de los elementos que se toman en cuenta para integrar el Consejo de Indias. Pero el otro valor, como he dicho, son las relaciones personales. No es gratuito que se haya establecido un claro eje. Lerma nombra presidente del Consejo de Indias a su sobrino, el conde de Lemos, que a su vez contribuye a nombrar al príncipe de Esquilache como virrey del Perú. Es sobrino también, primo de Lemos, ¿no? Es una saga familiar, ¿no? Son contactos familiares, pero también políticos, ¿no? Se entiende este mecanismo como una forma de hacer política. Una forma de hacer política es establecer conexiones, fuertes conexiones, desde la cabeza hasta los que van a ir a tomar las riendas en América. Bien, este es un tema que une diferentes capítulos del libro, ¿no? Cómo se van interactuando unos y otros. El otro tema que me parece que es muy novedoso y destacado es el debate sobre la Cámara de Indias, ¿no? Ya lo ha mencionado Amorina, pero me parece importante destacar cómo la Cámara, que siempre ha sido interpretada como un mecanismo de Lerma para meter a su clientela, ¿no?, en los cargos, resulta que la propuesta fue anterior a Lerma. Antes de que llegara Lerma ya se estaba hablando de crear una Cámara porque el objetivo era restar peso al presidente del Consejo, pero el Ledesma no. La UNA, no. Al presidente del Consejo de Indias, que es el que estaba controlando completamente los nombramientos en América, ¿no? Entonces, una forma de restar peso es crear una Cámara que se encargue de eso. Y en ese proceso de creación de la Cámara de Indias, Lerma tuvo muy poca participación, ¿no? Eso lo gestionó Lemos, ¿no? Y por lo tanto no obedece a esa imagen siempre malévola, ¿no?, que rodea la figura de Lerma. Bueno, eso es algunos de los temas, ¿no?, que plantea la obra de Amorina. Y otro punto que es interesante es ver cómo muchas de las reformas que fueron desarrolladas por Olivares y por toda la bibliografía atribuidas a Olivares se plantean en este momento, pero no llegan a hacerse por la crisis, la hecatombe, ¿no?, de la caída de Lerma. Y ahí estas propuestas son retomadas por la obra de Arrigo Amadori, que retoma muchas de estas cuestiones, aunque sea anterior, ¿no?, pero en el tiempo están imbricadas. Arrigo Amadori parte de otros conceptos historiográficos, no es tanto la cultura política, aunque sí los vínculos, pero Arrigo parte de conceptos como negociación, consenso, ejercicio difuso del poder, capilaridad entre instituciones, es un término que utiliza mucho, coexistencia de diferentes poderes, ¿no?, sociedad política, que es un término acuñado por Antonio Álvarez de Osorio. Estos son los conceptos que guían su obra, ¿no?, los planteamientos que guían su obra y cómo los podemos ver reflejados, ¿no? Él da muchísima atención al Consejo de Indias en la política general de la monarquía. Y esta es una incursión muy decidida, una apuesta muy decidida y muy clara por integrar de una vez a América en la monarquía hispánica, ¿no?, que cada espacio tenía su entidad, sus peculiaridades, pero que todas formaban parte de una monarquía, ¿no?, y la influencia que puede tener los hechos que ocurrían en Europa, la influencia que tenían en América. Y a esto dedica buena parte de su tesis, ¿no? Viene a destacar, en definitiva, cómo los asuntos americanos
tienen una centralidad en la política de Olivares y que se manifiestan en 3 líneas fundamentalmente. Primero es en implantar en América reformas que se estaban implantando ya en los reinos europeos. ¡Uy, Dios mío! Por supuesto, implantar una serie de disposiciones, fomentar los intercambios comerciales y atender a la defensa de América. Sobre el consenso y la negociación, creo que ahora ya es bastante conocido cómo se ha ido eliminando, se ha ido retrocediendo esa imagen de un Estado centralista que se impone, que gestiona por la imposición y por la existencia de quién manda y quién obedece, ¿no? Y cómo buena parte de las decisiones partían de un consenso, de una negociación entre diferentes poderes, y en esa negociación el Consejo de Indias desempeñaba un papel importantísimo, ¿no? Bueno, no puedo desarrollar más este tema, solo quería ir llegando ya al capítulo de Arrigo y de José Manuel Díaz Blanco. Es un capítulo extenso, muy rico en temas, no deja piedra sin tocar. Y de aquí voy a destacar solo la cuestión de los límites en la autonomía que tenía el Consejo de Indias. Eso me parece un tema nuclear, porque la pregunta es, bueno, ¿el Consejo de Indias mandaba o no mandaba, ¿no? Entre el valido, entre el rey, entre las juntas, los decretos, los otros consejos, ¿qué pito tocaba el Consejo, ¿no? ¿Qué podía hacer? Y hacen una argumentación muy sólida sobre la capacidad de acción que tenía el Consejo, ¿no? Y que queda de manifiesto en las consultas y en los acuerdos que ha mencionado esta mañana, aunque no se llamen así, ¿no? Y concluyen que a lo largo de todo el reinado de Felipe IV el Consejo tuvo un papel importante en la política americana. Tuvo voz, tuvo voto y conservó una presencia importante, sobre todo por el prestigio que tuvieron algunos de los consejeros en ese periodo, como puede ser Solórzano Pereira, ¿no? Permanentemente citado, ¿no? Entonces, a través del Consejo, de la negociación, se consiguen resolver soluciones políticas. No tengo tiempo de hablar del patronazgo americano, pero creo que es por todos conocida el papel que desempeña el Consejo de Indias en la distribución de cargos en América, ¿no? Con consulta, previa consulta, por supuesto, pero eran quienes gestionaban la mayoría de los cargos en Indias, ¿no? Y por último, quería presentar esta obra de Lucas Antón. Es de las 4 la obra que más mira hacia el interior del Consejo, ¿no? Su horizonte ya no es monarquía hispánica, sino quiénes eran los consejeros, cómo habían accedido al Consejo, qué reformas, qué intentos de reforma del Consejo se llevaron a lo largo de todo el siglo XVII, que fueron muchas. Y aquí encontramos, por ejemplo, estos gráficos. Hay que tener en cuenta que esta tesis es de 2019, es decir, todavía no había aparecido en nuestro horizonte el monumento que está publicando ahora Javier Barrientos sobre los consejeros de Indias. El pobre Lucas Antón no tuvo ese libro, ¿no? Ahora ya lo tenemos y el monumento seguramente variará estos cómputos. Pero yo creo que aunque los cómputos varíen, la tendencia creo que está bien recogida, ¿no? Ese predominio de togados frente a los de capa y espada, la vía directa que supera a la consultiva. Y ese avance, en definitiva, ese avance de los decretos frente a las consultas, aunque nunca lleguen a superar a las consultas, ese avance de los decretos. Ahora me parece interesante resaltar también cómo la mayor parte de los decretos afectan a los secretarios de despacho, no a la venta de cargos. Eso es algo que se ha afirmado lo contrario, ¿no? Bueno, ahí también nos queda reflejado una de las cosas que no me da tiempo de desarrollar, y es que el Consejo no es una institución estática, ¿no? Es dinámica, va cambiando a lo largo del siglo, no es una institución
estática, como digo, es que siempre actúe de la misma forma. Depende mucho de los individuos que lo integren, depende de las coyunturas, depende de los contextos políticos y económicos y va variando a lo largo del tiempo. Se intentan hacer una serie de reformas, pero la mayor parte de ellas pues no pudieron ser aplicadas, ¿no? Bueno, este es algunas de las cuestiones planteadas en esta nueva historiografía sobre el Consejo que va viendo el Consejo y la participación de América de diferente forma. 2 o 3 conclusiones, si me da tiempo, ¿no? Yo creo que hemos hecho un recorrido, digo hemos porque hemos trabajado mucho en grupo, todos estos temas han sido debatidos y ayudados a construir en el Seminario de Investigación de Historia Moderna de América, el SIMA. Hemos hecho un largo recorrido por el 17, solo nos falta algún voluntario para que estudie el Consejo de Indias con Haro. A ver si Rafael Valladares termina su libro sobre el válido de Haro y hacemos un recorrido de larga duración que creo que va aproximando posturas, ¿no? Vamos teniendo una imagen más ajustada de cómo fue la trayectoria, el recorrido del Consejo de Indias en la administración y en la política americana, ¿no? Una imagen más ajustada, más fina, ¿no? Evitando compartimentos estancos, ¿no? Viendo cómo se fluctúan los asuntos, pasan de un consejo a otro, pero hay una enorme permeabilidad, ¿no? Hay una permeabilidad entre los asuntos de unos consejos y otros. En este sentido, creo que se está demostrando que el consejo no es que fuera relegado de la política, sino que fue la capilaridad y el espacio complejo que formaban todos los consejos, ¿no? Lo que quizá ha quitado protagonismo al Consejo de Indias, pero es porque así se funcionaba, ¿no? No es una inquina contra el Consejo de Indias, es una forma de hacer política, ¿no? Y, por último, creo que estamos en una época de consensos, de equilibrios, de huir de fundamentalismos, ¿no? Lerma, un sinvergüenza, corrupto, que no hizo nada, se intentó aprovechar y todo. Bueno, no, ni es así. Ni la edad de oro del Consejo de Indias fue con Solórzano, hubo otras edades de oro antes, ¿no? Y otros momentos gloriosos, ¿no? Y en fin, yo creo que esta conjunción entre los dos modernismos, ¿no? Que es uno solo, y el afán de matizar, de huir un poco de las afirmaciones categóricas, de buscar otros fenómenos, como a mí me ha interesado especialmente lo que ha presentado hoy José Manuel, ¿no? Detalles en los que no nos hemos fijado, ¿no? Estos acuerdos, ¿qué son? ¿No? Cómo nos van apareciendo fenómenos que van enriqueciendo cada vez más nuestra visión de cómo se actuaba, cómo eran los procedimientos y cuáles eran los objetivos y las personas, ¿no? En fin, bueno, era más o menos, ¿me he pasado mucho? ¿No me he pasado? Eso era todo lo que quería decir. Gracias.